CNN Radio. En Rosario, 89.5. Seguimos en Consentido Común, seguimos en CNN Radio Rosario. Este fin de semana nos enterábamos, lo comentábamos mucho ayer, de esta declaración del presidente Fernández, que hizo varias, que terminaron siendo malas en el fondo y en la forma también, ¿no? Me refiero a las vinculadas con las retenciones y el sector agropecuario y demás. No eran declaraciones que no tenían ni ton ni son, que pretendía justificar una probable medida, pero con argumentos que no eran reales, que sonaban impactantes, creíbles, pero que no eran buenos argumentos. Bueno, ayer hubo una respuesta del sector agropecuario. La mesa de enlace emitió un comunicado, pidió una audiencia. Finalmente van a reunirse el miércoles, aparentemente mañana, y vamos a ver qué sale de eso. Muchas veces se argumenta o se justifica de una manera, pero el verdadero motivo es otro. No sabemos bien cómo viene la mano, nos podemos imaginar. Vamos a buscar un poquito de ayuda y de opinión ahora en Néstor Rulet, que siempre nos da una mano con esto. Es ingeniero agrónomo, es productor agropecuario, fue secretario de Agregado de Valor. Y bueno, vamos a ver cómo está viendo esta situación. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo andás? Bien, por suerte bien. Bueno, ¿lo sorprendió la declaración del fin de semana del presidente Fernández? No, en realidad, a ver, son formas de actuar, digamos, hacen preaviso, juegan, trabajan mucho con el relato, ya sabemos cómo trabaja esta gente, digamos, el problema casualmente de la Argentina es volver a lo viejo y cosas que uno creía que nunca en su vida en la Argentina iba a existir, ¿no? Que se interviniera el mercado, que se aumentara la presión impositiva, porque la otra realidad, lo que se hizo anteriormente, al revés, que se bajó la presión impositiva, se dejaron de intervenir mercado, la Argentina empezó a producir casi el doble de maíz, de 20 millones de toneladas pasamos a 50, el doble de trigo, de 8 millones a más del doble, a 21 millones de toneladas. Carne ni te digo, no solo no hubo liquidación de vientres, sino que el consumo interno fue bien abastecido y exportamos casi 1 millón de toneladas de carne. Entonces vos decías, bueno, esto no viene más, ¿viste? Pero bueno, por mala suerte para el país, volvió gente con una gran carga ideológica y que se maneja mucho por el relato, la presión, y bueno, por ahora, eso... Néstor, esto yo decía ayer cuando analizamos este tema decíamos, ¿es ignorancia o mala fe? No se entiende. Yo creo que en el Ministerio de Agricultura hay gente que entiende el tema. Bueno, Ahora, eso más arriba de eso, ¿hay ignorancia o es una cuestión ideológica, mala fe, no le importa mucho? me preocupa porque el ministro de Agricultura tiene que decirle bien lo que sucede, y es una persona que viene de Formosa. Está bien que toda la vida estuvo en la función pública, ¿no? Nunca estuvo productivamente, ¿no? Uh-huh. Tal vez no conozca. ¿Pero también entiende o no entiende? No sé si entiende, porque es lo que te digo, estuvo de ministro en Formosa, estuvo yo siempre digo que la gente que no estuvo en la actividad privada, la luchó, la trabajó, pagó un sueldo, muchas veces entra a la función pública y realmente es lamentable. Yo pienso que es así, porque aparte el mismo secretario dijo dijo en su momento, guarda con los alimentos, con lo que están haciendo, que se están subiendo y es a causa de la producción, cuando en realidad es todo lo contrario. No hay regla económica que te diga que produciendo menos de algo va a bajar el precio, al revés, tenés que producir más.
Tendría que haber, y aparte es ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, digamos, lo que tiene que incentivar es que haya ganadería, agricultura y ganadería y pesca, no menos. Tiene que incentivar que haya más, como si el ministro de Educación quiere que haya menos educación, que es lo que estamos viendo ahora. Pareciera que es todo al revés, en el mundo del revés estamos viendo en Argentina. Ahora, el presidente Fernández en este caso concreto, bueno, en general fue contra el sector, pero fue contra la exportación de carne a China. ¿Qué explicación dio Fernández, Néstor, y cómo hay que entenderlo bien ese tema? Tiene que explicar, el tema es así, digamos, antes, ¿cuál era la ventaja de la Argentina? La ventaja de Argentina era que se vendían los cortes caros a Europa, todo el cuarto trasero, que es lo que nosotros no consumimos, lomo, pelleto, que consume la gente con poder adquisitivo y que lo puede comprar, no subsidiarlo a Puerto Madero, yo siempre decía el lomo. Bueno, se lo vendíamos a los europeos y quedaban los cortes baratos acá, quedaban los cortes que comemos nosotros, aparte nos encantan, asado, matambre, vacío, algo de milanesa. ¿Y cuál fue el problema? China, por un problema que tuvo con la fiebre aviar y con la fiebre porcina, necesitó reemplazar esas proteínas por la de vaca y empezó a comprar otros cortes de asado, de vacío y de todo eso. Entonces, lo que hay que hacer acá, y aparte compra la hacienda grande, nada que ver con la hacienda que nosotros consumimos, lo que hay que hacer acá es hacer una complementación, es decir, la exportación con el mercado interno tiene que ser complementario, no competitivo. Y ese es el planteo que hay que hacer. Lo mismo sucede con el tema del trigo. Vos date cuenta que el trigo representa en la Argentina primero, estamos produciendo 20 millones de toneladas y se necesita 8 millones para consumo. Eso como punto número 1. Punto número 2, la incidencia del pan, del trigo en el pan es el 11-12%. Entonces no podés ser formador de precio a causa de que aumente el trigo va a aumentar el pan. Es una ridiculez. Entonces, todo eso se lo tienen que explicar. Y explicar la realidad, digamos, la realidad. A ver, acá el alimento, ¿por qué está caro? No está caro por el productor, si al trigo. Si con un kilo, al trigo hoy al productor le deben estar pagando 20 pesos el kilo, ponele. Si al trigo lo manejás de otra manera, lo promocionás, que tengamos más producción de trigo, indiscutiblemente cada vez el trigo en la Argentina va a ser más ofrecido, va a tener más posibilidad en los molinos de comprar, se tiene que reconvertir los molinos que no tienen sistema financiero, se tiene que dar cuenta de eso, tiene que ser un ministro de Agricultura que tiene que decir, el problema es que la exportación te paga los 7 días, los molinos a los 30, 40, 50 días, entonces tiene que hacerle sistema. Hay muchas cosas para trabajar. Pero para mejorar, más que para mejorar, que se trabe todo, ¿no? El bienestar de los argentinos, igual que el tema impositivo. El tema impositivo, vos en un alimento, entre el 20 y el 30% son impuestos. Bueno, y ya el campo está haciendo un sacrificio que le meten la mano en el bolsillo directamente con presión impositiva. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Decir, bueno, al consumo le bajamos los impuestos. Perfecto, pero no vamos a poder por el gasto público. Bárbaro, bajemos el gasto público, que hagan un sacrificio los políticos. A ver, por eso, voy a volver a hacer la misma pregunta, pero con alguna diferencia, algún agregado. Vuelvo a preguntar, ¿es esto que usted está contando, Néstor, no se entiende porque es ignorancia o hay mala fe en este sentido? Che, ahí hay una caja, es un año electoral, peguemos un manotazo, después vemos cómo arreglamos el resto. Es la misma pregunta, un poquito más detallada. Ignorancia con carga ideológica. ¿Por qué? Porque vos le escuchás a la Todesca que dice eso. Le escuchás a esta chica de La Plata, no me voy a acordar el nombre, que también dice eso. Lo escuchá al presidente, dice eso. Lo escuchaba Arterra, dice eso. Es decir, están convencidos que es así. Ahora, indiscutiblemente, para mí tienen una gran carga ideológica. Y es lo que te digo, aparte están cómodos porque están en el gobierno y dice, a ver, le vamos a sacar al otro. Nosotros no nos saquemos, pero le vamos a sacar al otro.
Entonces, una mezcla de carga ideológica con ignorancia, y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? ¿Usted cree, Néstor, que finalmente se van a... su intuición, esto no, Sí. es que la van a levantar las retenciones o no? Bueno, tiene que pasar por el Congreso. Si la levanta, por ejemplo, en la soja, tiene que pasar por el Congreso. Y ahí entra a jugar otra cosa, que siempre hemos hablado, porque hay gente que te dice, sí, los agrodiputados se tienen que meter más, la gente del campo. Miren, acá la gente del campo tiene que dedicarse a producir en forma eficiente, a producir alimentos. Si alguno tiene vocación política, irá a su pueblo, irá a alguna comisión, empezará a trabajar ahí abajo y llegará a ser como algunos de nuestros legisladores que vienen de origen del campo. Lo mismo pasa con el periodismo, con la abogacía, con la medicina. Sucederá exactamente eso. La realidad es que el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores está integrado por el 90% de gente del interior. Y eso hay que ser clarito. Es decir, yo tengo acá, en la zona de Córdoba, en el sur de Córdoba, tengo a 50 kilómetros un diputado, a 100 kilómetros otro. Son gente del interior que conoce el interior y tienen que defender el interior. Entonces, esta ley va a ir al Congreso y vamos a ver si la defiende. Bueno, pasa muchas veces, Néstor, nosotros lo vemos en Santa Fe también, que los diputados son más representantes de los partidos y de las autoridades de su sector político que de sus provincias. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Hay que cambiar, porque el que lo votó porque era de su pueblo y de su zona. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Y el que se somete a un partido político sin respetar los valores porque el que fue votado, hay que cambiarlo. Así hay que trabajar en la Argentina. Vamos a tener que cambiar a más de uno, entonces, Néstor, porque en línea general la queja que nosotros tenemos aquí de este programa es que una vez que se transforman en diputados nacionales, dejan de ser diputados del pueblo, de la provincia, y los senadores de los gobiernos de las provincias para transformarse en un levantamano de la necesidad del partido político nacional. Eso lo hemos visto. No puede ser, por eso es importante, y yo le digo, ¿cuál es la estrategia? Me preguntan muchas veces en el tema campo. La estrategia, primero, es productiva, es seguir produciendo, siendo eficiente. Yo siempre digo que en un mundo globalizado cada país debe hacer lo que mejor sabe hacer. Y nosotros, producir alimentos, somos realmente de primera. Tenemos condiciones climáticas, de suelo, humanas, recursos humanos, todo para producir. Es decir, lo productivo, eso. Pero no olvidemos lo institucional. Trabajemos para que en las elecciones que vienen entren verdaderos legisladores, que no suceda lo que nos está sucediendo ahora, que levanta la mano por un tema partidario. Bien, Néstor, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, muy amable, muchas gracias. Al contrario, gracias por el llamado. Fuerte abrazo. Adiós, hasta luego. Conversábamos con Néstor Roulet, es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, muy metido en el sector. Fue secretario de Agregado de Valor y nos daba su impresión sobre lo que está pasando en esta relación siempre tensa y complicada entre el gobierno y el campo. En este gobierno, el de Fernández, los anteriores, de Cristina Fernández y el campo.